La producción real manufacturera de abril de 2022 fue un 13,5% superior de aquella que se generó en abril de 2021. Sin embargo, esta producción de abril de 2022 comparada con 2019 crece a una tasa real del 19,5%. ¿Cuál es la utilidad de esta tasa trienal? Que esta tasa trienal nos descuenta los efectos coyunturales de los fenómenos asociados con la pandemia, tanto en los cierres como en la reactivación, y nos permite establecer que si trienalmente en abril de 2022 la producción real crece a una tasa del 19,5%, es como si en los últimos 3 años en promedio hubiera crecido a una tasa efectiva anual del 6,12%, lo cual refleja la solidez del crecimiento manufacturero. En términos de las ventas reales para el mes de abril de 2022, tenemos que las comparaciones anuales y trienales son similares a las de la producción real. Sin embargo, tenemos que para el caso del personal ocupado sí encontramos unas diferencias muy importantes a la hora de tener en cuenta la necesidad de reactivar el empleo manufacturero. En efecto, entre 2021 y 2022, específicamente en el mes de abril, vemos un crecimiento del personal ocupado manufacturero del 4,3%. Sin embargo, cuando comparamos el volumen de personas ocupadas en el sector manufacturero en abril de 2022 con abril de 2019 como mes no afectado por la pandemia, encontramos que el crecimiento del personal ocupado es del 0%. Eso significa que vemos en promedio a un sector manufacturero creciendo en su tasa efectiva anual al 6,12% con el mismo nivel de personal ocupado que teníamos en el año 2019. En los 4 primeros meses de producción manufacturera del año 2022 observaron un crecimiento real del valor de esa producción del 12,7% comparado con el primer cuatrimestre manufacturero del año 2021. Adicionalmente, vemos que el bloque cuatrimestral de 2019 crece a una tasa del 19,1%. Las cifras nuevamente para las ventas reales son muy similares a la dinámica de la producción. Sin embargo, en lo asociado con el personal ocupado, vemos que el crecimiento del primer cuatrimestre en materia del personal ocupado promedio manufacturero de 2022 frente a 2021 es del 4,5%, mientras que comparado trienalmente con el primer cuatrimestre del 2019 refleja en efecto una contracción del menos 0,4%. A la hora de explicar el 13,5% de crecimiento anual de la producción real manufacturera entre abril 21 y abril de 2022, vemos que prácticamente la tercera parte de este crecimiento estuvo explicada por la elaboración de bebidas, la confección de prendas de vestir y la fabricación de papel, cartón y sus productos. 3 líneas de mercancía altamente asociadas al retorno a la presencialidad, debido a que tenemos una mayor demanda de vestuario por empresas para uniformes y adicionalmente por particulares que retoman el trabajo en sus oficinas, y en tercer lugar la producción de cuadernos y de papel, a pesar del encarecimiento de la pulpa de papel, están explicando una tercera parte de ese crecimiento, y recordemos que tecnológicamente estos 3 dominios manufactureros demandan muy poco empleo en el país. Cundinamarca, Antioquia y Bogotá, los 3 contextos manufactureros que más aportan puntos porcentuales a la hora de consolidar ese 13,5%. En efecto, 2,8 puntos porcentuales son aportados por el crecimiento de la producción manufacturera de Cundinamarca y 2,7% adicionales por la producción manufacturera del departamento de Antioquia. Cuando sumamos estos 2 aportes, tenemos 5,5 puntos porcentuales de 13,5, es decir, estos 2 segmentos o estos 2 departamentos manufactureros están explicando un poco más de la tercera parte del crecimiento de toda la industria manufacturera del país. Cuando acumulamos las dinámicas de crecimiento de producción real o de generación de estos servicios en el mes de abril de 2022 y la comparamos con abril de 2021, tenemos un crecimiento real del sector industrial ampliado del 9,1%. Sin embargo, la variación trienal es
del 7%, lo cual corresponde a una variación anual equivalente del 2.26%. La pregunta es, ¿qué pasa con un sector manufacturero que solo está creciendo a cerca del 6,12% anual en tasa anual equivalente a un sector industrial ampliado que crece al 2,2%? Aquí, tanto en la variación anual, año corrido y trienal, estamos viendo que la actividad de explotación de minas y canteras es el freno más importante para la dinámica industrial ampliada, que no más a la hora de explicar la variación trienal del 7% del sector industrial ampliado, pues nosotros estamos observando que mientras la actividad manufacturera aporta 11.4 puntos porcentuales para ese crecimiento del sector industrial ampliado, la explotación de minas y canteras aporta 5.5 puntos porcentuales negativos, siendo el principal aportante de estos puntos negativos la extracción de carbón. El mes de abril de 2022 fue un mes más prolífico para el comercio minorista y de vehículos. En efecto, vimos a una economía, sobre todo urbana, menos restringida por medidas como el pico y cédula o restricciones a la movilidad en la gestión del tercer pico de la pandemia que estuvo vigente en abril de 2021. Gracias a estas iniciativas, junto con las promociones que se generaron para promover el comercio electrónico, estamos viendo que en abril de 2022 el crecimiento de las ventas reales del comercio minorista y de vehículos comparado con abril de 2021 es del 23,3%. Este crecimiento de las ventas reales vino acompañado de un crecimiento de casi la décima parte del personal ocupado, exactamente del 2,8% del personal ocupado de comercio minorista y de vehículos, de más superior al que teníamos en abril de 2021. Cuando nosotros queremos analizar la variación trienal, podemos observar que las ventas reales de comercio minorista, en este caso, están creciendo entre abril de 2019 y abril de 2022 al 23,4%, lo cual establece una tasa efectiva anual equivalente superior al 7% de crecimiento anual de las ventas reales de comercio minorista en promedio durante los últimos 3 años. Mientras tanto, y de forma desafortunada, vemos que entre abril de 2019 y abril de 2022, una contracción del personal ocupado en las actividades de comercio del menos 1,3%. Cuando queremos entender qué está detrás de ese 23,3% de variación anual de las ventas reales de comercio minorista, encontramos, como lo hemos visto desde hace prácticamente 9 meses, un componente de economía de movilidad. Es decir, que el combustible, los vehículos, las motos, los repuestos y la comercialización de prendas de vestir por el retorno a la presencialidad de todas las personas que trabajan en el sector productivo, sobre todo en las principales ciudades del país, está explicando más de 2/3 partes de ese crecimiento del 23,3% de las ventas reales de comercio minorista y de vehículos en el mes de abril de 2022 comparado con abril de 2021. Cuando queremos departamentalizar el crecimiento de las ventas reales de comercio minorista en abril de 2022 comparado con abril de 2021, debemos excluir la comercialización de combustibles y de lubricantes. En este caso, ese 23,3% se convierte en un crecimiento anual del 22,8% en términos reales. Cuando queremos explicar quién está aportando de forma significativa a ese crecimiento del 22,8%, encontramos que prácticamente Bogotá está explicando 9.3 puntos porcentuales de esos 22, es decir, más de la tercera parte de ese crecimiento, en donde resaltamos que en Bogotá, Distrito Capital, las ventas reales de comercio minorista, excluyendo combustibles y lubricantes, pues crece a una tasa anual del 30,3%, que es el segundo nivel de crecimiento individual después del Departamento del Atlántico, que en este caso ve un crecimiento de sus ventas de comercio minorista del 32,2%, comparando abril de 2022 con abril de 2021. Cuando tomamos los 18 subsectores de servicios, vemos que en materia del crecimiento anual
de los ingresos nominales, pues en efecto la producción de películas cinematográficas y de programas de televisión, como ha sido una constante a lo largo de los últimos 9 meses, es el subsector que presenta el mayor crecimiento, en este caso con un crecimiento nominal de sus ventas o de sus ingresos del 344.2%. Cuando queremos entrar a analizar cuál de los 18 subsectores ha tenido el mayor crecimiento trienal en sus ingresos, pues encontramos que en primer lugar las actividades de centros de llamada y call center, con un crecimiento trienal de sus ingresos del 69,3%, es el sector que estructuralmente ha crecido en tasas anuales equivalentes de forma más importante dentro de los 18 subsectores. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos con un crecimiento anual de sus ingresos trienal, del 50,9%. Eso significa que estos dos subsectores, todos asociados con la tecnología y con los nuevos patrones de prestación de servicios apalancados en tecnología, por ejemplo, atención al cliente de forma telefónica y procesamiento remoto de sistemas de información, son los que están generando una mayor dinámica de ingresos en el sector servicios. Por otro lado, cuando queremos ver las evoluciones trienales del personal ocupado, pues encontramos que de forma significativa el crecimiento más importante del personal ocupado dentro de los 18 subsectores se da efectivamente en el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de bases de datos que requiere un recurso humano calificado con unas competencias específicas para esta actividad que en efecto pues lleva a un crecimiento del 25.9% del personal ocupado comparando abril de 2022 con abril de 2019 y adicionalmente con un crecimiento de los salarios del 31,5%. Es importante resaltar que las actividades de centro de llamadas también han observado un crecimiento trienal de su personal ocupado del 44.6% y un crecimiento de sus salarios del 25%, lo cual muestra que esos dos sectores que han tenido el mayor crecimiento en ingresos han sido los más productivos en generación de empleo a lo largo de los últimos 3 años y por consiguiente se destacan como sectores priorizados para encontrar fuentes de empleo, sobre todo en las principales ciudades del país. El crecimiento anual de los ingresos reales del sector hotelero fue del 108,9%. Sin embargo, ese crecimiento en la perspectiva trienal se convierte en un crecimiento del 15,4%. Eso significa que en promedio, entre abril de 2019 y abril de 2022, la tasa anual equivalente de crecimiento de los ingresos es positiva, superando el 4%, lo cual es una buena señal de reactivación de los ingresos del sector hotelero. Sin embargo, es importante resaltar que este crecimiento de los ingresos del sector hotelero se está dando con una menor demanda de empleo. El personal ocupado que prestó los servicios al sector hotelero en abril de 2022 fue en efecto un 16.7% inferior a aquel que prestó estos servicios para la infraestructura hotelera del país en abril de 2019. Trienalmente, la región hotelera que todavía está rezagada en materia de su recuperación de ingresos es en efecto el Distrito Capital de Bogotá, que observa una variación trienal negativa del 15.8% de sus ingresos en la medida en que el turismo de negocios y aquel demandado por viajeros internacionales ha sido el más difícil de recuperar en esta senda de reactivación del sector turístico en el país, lo cual se confirma con una ocupación hotelera cercana a 55 habitaciones de cada 100 dispuestas al público efectivamente ocupadas, exactamente una tasa de ocupación de 54.8 puntos, que es incluso casi 10 puntos superior a la tasa de ocupación hotelera de abril de 2019, lo cual refleja una consolidación de la recuperación hotelera del país. La ocupación motivo ocio en abril de 2022 fue incluso casi 10 habitaciones por cada 100 de más destinadas a motivo ocio en abril de 2022 frente a abril de 2019 y también
La noticia alentadora es que cuando desagregamos esa ocupación hotelera de prácticamente 55 habitaciones de cada 100 dispuestas al público, en función de si están ocupadas por nacionales o por viajeros internacionales, pues la tasa de ocupación de viajeros internacionales solamente está 2 puntos por debajo de su referente prepandémico en abril de 2019.